Perfecto. Entonces, dentro de esos, vamos un ratito, por favor, que están ingresando. Genial, ya. Dentro de esos dos elementos que veíamos hace un momento, que nos hablaban respecto a lo que es de materiales que puedan absorber, otros materiales que puedan más bien propagar más el sonido, vamos a hablar ahora, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de acústica, cuando hablamos del término acústica como tal, vamos a referirnos a ese estudio, ¿no?, de la propagación de las ondas sonoras, que es lo que hemos visto nosotros hace un momento con la ionización. Justamente habíamos observado esos detalles. Ese estudio de la propagación de las ondas sonoras, cómo es que van viajando, desde qué tipo de origen sale esa onda sonora, cómo es que viaja, a través de qué medio. Les decía la velocidad que puede viajar, perdón, que puede viajar. La onda sonora variará según el tipo de medio en el cual va a navegar, por así decirlo. Ya, entonces, dentro de lo que nosotros escuchamos comúnmente, pues estará viajando a un tipo de velocidad como tal. Si nosotros entramos a una piscina, les ponía eso como ejemplo la otra vez, obviamente escucharemos los sonidos distorsionados, sumamente distorsionados. A eso se refiere. Y acá hay dos elementos importantes de este estudio de propagación del sonido, que viaja o se va a manifestar a través de dos elementos. Uno que es desde el punto de vista físico como tal, que decimos que es la vibración que va a generar. ¿Por qué? Porque la onda sonora se manifiesta físicamente porque tiene fuerza. Va a generar fuerza y tiene fuerza. Si a una persona nosotros le ponemos con un parlante gigante, ¿podemos hacerla volar? Sí, podemos hacerla volar, dependiendo de la cantidad, la fuerza, etcétera, etcétera, la intensidad del sonido. Sí podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque va a generar o tiene fuerza como tal. Pero más allá de hacer volar a una persona, nuestro organismo, como el micrófono, van a tener ciertos elementos fisiológicos, técnicos, el micrófono, que van a captar el sonido a través de esa fuerza y esa vibración que le permite generar. Entonces, desde el punto de vista físico, es justamente esas ondas, esa vibración que van a viajar a través de un medio determinado. Eso que nosotros mencionábamos y veíamos en lo que es la frecuencia, pues justamente va a generar vibraciones. No es por arte de magia, sino que físicamente tiene fuerza, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista psicológico, porque el sonido, al momento de ingresar justamente a nuestro oído, que lo va a hacer a través de los lóbulos temporales, esa es la parte de nuestro cerebro que va a procesar los estímulos sonoros. ¿Ya? Cada parte de nuestro cerebro como tal van a tener funciones determinadas. Pero que obviamente no solo es que se procesa acá, sino que recibe, percibe, los procesa, hay un proceso de transducción, pero obviamente después el proceso es más complejo porque va a cada una de las partes del cerebro, en torno incluso a la toma de decisiones, que ya será en el lóbulo frontal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos caminando distraídos en la calle, escuchamos un sonido, una bocina que nos hace saltar. Evidentemente, ese momento habrá habido todo un proceso que lo hemos percibido, lo hemos procesado a través de nuestros oídos como tal, pero obviamente eso, en torno a nuestra experiencia, lo que hablábamos las primeras clases, va a generar que nosotros reaccionemos de una o de otra forma. El hecho de protegernos, quizá el hecho de hacernos a un lado, el hecho de mirar de bronca, tal vez, no sé. Entonces va a generar aquello. Desde ese punto de vista psicológico, este proceso va a responder a estímulos que nosotros vamos a entender. Pero obviamente, sin el proceso físico, no va a haber un proceso psicológico como tal. El hecho de que nosotros podamos escuchar un determinado sonido,
el golpe de una puerta, por ejemplo, que va a generar de que nosotros, en torno a nuestra experiencia, respondamos de una manera y de una forma, ¿sí? ¿Cómo respondemos? Justamente abriendo o dirigiéndonos a la puerta a saber qué sucede, qué pasa, quién está ahí. Esa es la experiencia que nosotros vamos teniendo. En determinado momento se habrán dado cuenta que ustedes al escuchar un ritmo musical, sea el ritmo que sea, ustedes escuchan, ese es el estímulo como tal, ha pasado por un proceso que lo estamos percibiendo. ¿Y qué sucede? Que de manera natural, o vamos moviendo el dedo, o la pierna, o incluso vamos cantando, qué sé yo. Eso es parte de la sensación como tal que va a producir aquello en torno a aquello que es de mi gusto, que es de mi agrado como tal, ¿verdad? Entonces, va a haber esos dos puntos de vista, desde un punto de vista físico y desde un punto de vista psicológico como tal. Si nosotros escuchamos a una persona hablar en otro idioma, pues evidentemente vamos a escuchar, más no vamos a entender, entonces habrá un ruido como tal, un desencuentro. Sin embargo, estoy escuchando, no hay ninguna dificultad al momento de escuchar, físicamente lo escucho, pero el detalle se va a dar cuando yo trate de entenderlo. Entonces ahí habrá ya un desencuentro cultural, psicológico, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Cuando hablamos de las técnicas del sonido, ya nos vamos a referir a ese conjunto de leyes físicas como tal. ¿Por qué? Porque la onda sonora genera fuerza. La onda sonora es un evento físico como tal que genera fuerza. Entonces las técnicas del sonido se van a referir ya a ese conjunto de leyes físicas que van a controlar esa propagación, el cómo viaja, cómo se realiza, con cuánto tipo, con cuánta fuerza va un determinado audio como tal, una onda como tal, y cómo nosotros podemos manejar y manipular esto. ¿De qué depende? Volviendo al tema de la ionosfera, haciendo un pequeño paréntesis, ¿de qué depende de que rompa una capa de la ionosfera una onda sonora? De la fuerza. Pero al ser un elemento electroacústico, entonces nosotros podemos darle la fuerza determinada. Las radioemisoras de nuestro país, todas van a tener una cantidad de fuerza con la cual pueden emitir su señal. No pueden pasarse de esto si no son sancionadas. Les ponía el ejemplo en la anterior clase, nosotros estamos escuchando alegres, feliz, una canción en radio, bueno, quizá algunos no escuchan ya radio, pero justo estábamos escuchando y resulta que en lo mejor del perro intenso que están escuchando, aparece una voz que dice, conviértete, sal de ahí y demás. Es una radio, y es cierto, el ejemplo es real, ¿no? Una radio cristiana, evangélica, qué sé yo, que no tiene el permiso, que no tiene los permisos necesarios y que alegremente ellos ponen la fuerza que quieran, por lo tanto va a interferir en otro tipo de frecuencias como tal. Entonces, a eso se refiere. Todas las técnicas del sonido nos van a permitir a nosotros regular cada una de estas características. Si hay dudas en lo que vamos avanzando, no, por favor, no duden en preguntar. Hablamos de pérdida y atenuación. Cuando hablamos de pérdida y atenuación, va a hacer referencia a aquel comentario último que nos decía su compañera antes en la primera sesión. ¿A qué se refiere? Y justamente en determinados momentos vamos a tener pérdida del sonido o atenuación, o en otros tendremos la ganancia, ¿ya? Entonces, bien nos dice el texto, no hay casos en que el sonido es debilitado entre la fuente sonora y el lugar en que se escucha. Y acá hay aspectos importantes, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria. Y aquí hablamos de esas superficies absorbentes. Cuando nosotros hablamos a través de, imaginemos que pongámonos una tela alrededor de nuestra cabeza, que en realidad es la boca, por donde sale nuestras cuerdas vocales, producen un sonido que se manifiesta en la voz, pues evidentemente se va a ver afectado, se va a ver afectada, ¿verdad? Va a haber una atenuación, va a haber una pérdida como tal.
Entonces ahí es justamente el ejemplo que les daba hace un momento respecto a un estudio de radio donde la idea es que existe esta pérdida y atenuación, no con el fin de que el sonido se escuche bajito, no, sino que esa onda sonora no rebote. Ese es el objetivo, que no rebote. Y al momento de que yo hable, sea directamente al micrófono, que sea el micrófono, por más de que hable dirigiéndome al micrófono, si yo estoy en un medio que va a generar rebote de las ondas sonoras, va a permitir de que al micrófono ingresen varias ondas sonoras producto de ese rebote. Entonces la idea no es que se escuche bajito, sino la idea es que se escuche fiel, que sea uno solo el sonido que va a entrar, que va a captar, que va a recibir ese micrófono como tal. ¿Ya? Entonces ahí, como les decía, vamos a tener elementos que van a permitir que rebote de alguna forma esta onda sonora o este sonido, o que se absorba, ¿no? Según el medio en el cual vamos viendo, ¿no? Acá algunos ejemplos de lo que es medios absorbentes. Ahí pueden ver la sala de locución, la sala de control como tal que está al fondo, el famoso vidrio que les decía hace un momento. Vamos a tener también los elementos que vamos a usar, ¿no? Técnicos, físicos técnicos, como es los micrófonos, los audífonos que van a permitir que yo tenga un retorno como tal. Habrá un intercomunicador o retorno también que pueda ser manifestado a través de un pequeño parlante como tal. Entonces, son elementos que nos van a permitir de que el sonido sea lo más fiel posible. Pero de manera contraria, vamos a encontrar también lo contrario, ¿no? A pérdida y atenuación, vamos a encontrar a lo que es la ganancia o amplificación. Si por un lado veíamos de que la idea era de que el sonido sea más fiel, de que no rebote como tal, va a haber momentos, va a haber situaciones en que el sonido se va a propagar, se va a amplificar justamente por medios que van a generar el rebote de esa onda sonora. Estas superficies duras o reflejantes que nos dice el texto ahí. O también podríamos amplificar a través de lo que es la ganancia, es decir, darle un poco más de fuerza de manera técnica como tal. En la consola nosotros tenemos una opción que dice ganancia, que podamos darle un poquito más de luz sin que me perjudique, sin que se acople, sin que genere algún tipo de ruido como tal. De por sí, el hecho de que yo hable así, obviamente en vivo y directo se escucha mejor, pero enfocará a que la voz como tal, la onda sonora, se dirige. Imaginen si hablen alguna vez por chistosos, por payasos, por curiosos, hemos hablado con un cono, ¿verdad? De esos que utilizan los agentes de tránsito, o algo que refleje. Entonces la voz se propaga más, ¿verdad? Cuando la voz se propaga más, justamente estaríamos aplicando este detalle que se denomina la amplificación o ganancia. Como el medio, ese cono como tal, no tiene superficies que absorban, lo que hace justamente es amplificar el sonido que yo estoy poniendo ahí. Algún experimento que en algún momento puedan realizar en torno a propagar el sonido, las ondas sonoras que nosotros tenemos del parlante de nuestro celular, de nuestro teléfono celular, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a conducir al sonido y lo va a amplificar. ¿Por qué? Porque los elementos que tengo ahí, como es el plástico, etcétera, etcétera, son elementos reflejantes. Son elementos que van a reflejar. Por lo tanto, no van a ser absorbidos, obviamente, pero se van a escuchar, se van a amplificar según las características de aquello que estoy observando. ¿Qué sucede? Un ejemplo similar a este. El hecho de que tenga una superficie que refleje, que amplifique el sonido como tal. De la misma manera voy a conseguirlo, voy a generar. Pero más allá de estos ejemplos, les ponía el ejemplo de una iglesia. ¿Por qué? Porque justamente los elementos que tenemos ahí generalmente son
reflejantes, azulejos, el piso de cerámica, ese material que justamente va a permitir de que refleje inmediatamente la voz o la onda sonora que estoy utilizando como tal. Hasta ahí, ¿se entiende lo que es esto de pérdida, atenuación y ganancia o amplificación? Por favor. Yep, todo claro. ¿Sí? Bien. Imagino que el resto, quien calla otorga, dice, pero sin embargo, si hay alguna duda. Bien. Entonces, nos mantenemos en esto. Seguimos hablando de esta energía acústica. La energía acústica justamente van a generar movimiento, van a generar que tanto en nuestro oído algo se mueva producto de esas ondas vibratorias como tal. En el micrófono, de la misma forma vamos a tener un elemento que va a generar de que éste perciba esa fuerza física que es sonora y se manifieste, la reciba, y hay un proceso de transducción que enseguida vamos a ver, que es cambiar ese sonido, esa energía como tal, a otro tipo de energía. Entonces, cuando hablamos de energía acústica, recuerden que estamos hablando de que esta onda sonora va a tener energía acústica porque es un componente físico, ¿sí? Entonces, esta energía acústica, como bien dice en la parte final del texto, pueden efectuar un trabajo. Esta energía acústica puede cambiarse a otro tipo de energía. ¿Por qué? Porque representa fuerza. Físicamente representa fuerza. Acuérdense de esas clases odiosas de física que veían en secundaria. Justamente representa fuerza y cómo cambiamos nosotros esa energía sonora en energía física completamente o en energía electroacústica, etcétera, etcétera. Entonces sí se puede realizar porque es un componente físico que genera fuerza como tal. Por lo tanto, si genera fuerza, tendrá un determinado valor. Potencia acústica. Esta, que les decía hace un momento, esta energía acústica podrá convertirse en otra energía en torno a las posibilidades físicas, las fórmulas, etcétera, etcétera, que yo pueda utilizar, que pueda convertir, qué sé yo, convertir solamente la fuerza física en otro tipo de fuerza, en otro tipo de energía, en torno, bueno, a las características y criterios que uno quiera, que uno decida, ¿no? Y las posibilidades técnicas también de hacer esta conversión. Entonces, esa potencia acústica va a referirse a eso, ese proceso de cambiar, de transducir, hay un proceso de transducción, cambiar, modificar esa energía y convertirla en otro tipo de energía. Cuando hablamos de electroacústica, justamente ya hablamos de ese proceso que va a transformar la energía acústica, esa onda sonora, en energía eléctrica. Por ejemplo, el micrófono va a hacer esa función, el micrófono va a ser un transductor. Entonces ya se dan cuenta las características de la palabra que es de transducción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos frente a un micrófono, no es que la voz va a viajar a través de un tubo justamente que va a ir rebotando, no. Lo que va a hacer al momento de cambiar es a realizar el proceso de transducción que va a permitir convertir esa fuerza, esa energía que yo he utilizado y la va a cambiar a una energía electroacústica que ya simplemente va a ser energía que va a viajar a través de un cable. Ese cable estará conectado a una consola, por así decirlo. Entonces, nuevamente hará un proceso de transducción que pasará por la consola. En la consola nosotros podemos aumentarle altos, bajos, es decir, agudos, graves. Podremos modificar la voz, pasará a la computadora y de la misma manera veremos que hay un proceso de transducción porque gráficamente vamos a poder observar el archivo. Entonces, a eso se refiere, a ese proceso de cambio como tal que hay. Qué feo que suena eso, ya. A ese cambio que hay en torno a un determinado tipo de energía que se convierte en este caso en eléctrica, ¿sí?
Y obviamente para esto, bien lo dice el texto, necesitamos de equipos que puedan realizar aquel cambio como tal. Nuestro cuerpo como tal va a ser parte de eso, sí. No es que la voz que están escuchando en este momento, por más allá que salga de su computadora o del celular, va a viajar como si fuera un tubo hueco que va hacia el cerebro. No, no hay eso. Lo que va a suceder es que justamente nosotros en ese proceso que les mencionaba que se realiza en el óvulo temporal, va a haber un cambio, va a haber un cambio. Eso que yo escucho, eso que estoy escuchando, que ustedes están escuchando en ese momento, justamente se va a transformar también en energía electroquímica acústica que va a viajar ya por nuestro cerebro como tal, con estímulos, ¿no? Sumamente interesantes que vamos a ir escuchando y que vamos a ir entendiéndolos y que nuestro cerebro va a tener la posibilidad de captarlos como tal. Entonces, a eso se refiere esto. ¿Qué son los transductores como tal? Ya hemos hablado mucho de esa palabra, ¿no? En torno a transductores, esos elementos, cuerpos, objetos, equipos que nos permitan reproducir, cambiar aquel elemento. Dentro de este sistema electroacústico son los medios que convierten la energía acústica en eléctrica o viceversa. La onda electroacústica o electromagnética que va viajando en el espacio y llega a mi radioreceptor, yo enciendo el radioreceptor y escucho, va a permitir que esa onda tenga ese proceso de transducción y yo pueda escuchar la música, el diálogo de esas personas que está en esa radio, en una determinada frecuencia como tal, en un determinado dial, perdón, en un determinado dial. Entonces se necesitaría de un radioreceptor como tal que pueda recibir aquello, que tenga la capacidad de recibir ese tipo de energía electroacústica, hacer el proceso de transducción y que pueda reproducirlo y obviamente nosotros podamos escucharlo y eso va a generar otro proceso de transducción en nuestro cerebro, etcétera, etcétera, ¿sí? Entre esos principales transductores están los micrófonos, sin duda lo que les decía el ejemplo, los amplificadores, grabadoras, reproductores de CD, tornamesas, que son los equipos que se utilizan con los discos de vinilo antiguos, los radioreceptores y nuestro oído como tal, que va a permitir hacer ese proceso de transducción, ¿no? Y por último, otro detallito bastante interesante es aquel que vamos a tener en torno al decibel. El decibel va a ser la unidad de intensidad del sonido. ¿Cuán intenso es un sonido? Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder identificar que nuestro oído va a tener un límite, ¿sí? Un umbral, el umbral de audibilidad, que va a ser ese sonido mínimo que nosotros podríamos percibir en torno a su intensidad. Ya, o sea, si está estornudando, qué sé yo, no sé, o sea, un animalito muy pequeño, quizás no puede escucharlo. ¿Ya? Habrá otro tipo de animal que pueda escuchar esto, que pueda sentir esto. Si se cae un alfiler, quizá no puedo escucharlo. ¿Por qué? Porque justamente el sonido que va a generar está por debajo de ese umbral de audibilidad. ¿Qué quiere decir? El límite de aquello que yo puedo percibir, el límite de aquello que yo puedo escuchar. Es el límite. Debajo de ese umbral no voy a poder captar, no voy a poder escuchar. Porque físicamente mi oído no me lo va a permitir. Físicamente mi organismo, fisiológicamente no me lo va a permitir. Porque va a estar regulado desde el nacimiento a una determinada cantidad, a un determinado tipo de aguante que va a tener nuestro oído. A eso se refiere el umbral de audibilidad. De manera contraria, del otro lado va a estar el umbral del dolor. Este umbral de dolor se va a referir a el sonido máximo también que yo puedo escuchar. El sonido máximo, que quiere decir que determinado tipo, intensidad de sonido va a generar un daño, puede generar un daño en mi organismo. Lo mismo hablábamos de las posibilidades hace un momento en el umbral de audibilidad, pues acá también las posibilidades de mi oído van a llegar hasta un cierto límite.
donde no voy a poder escuchar más allá de eso. O si es que lo escucho, o sea, en realidad sí voy a poder escucharlo, pero va a generar un daño, va a lastimar ese oído. Por eso es que alguna vez los animalitos, al escuchar determinado sonido, empiezan a los perros, por sobre todo, empiezan a aullar, empiezan a ladrar y demás. ¿Por qué? Porque es algo que les está lastimando, les lastima su oído. En determinado momento nosotros también sentiremos ese malestar. Obviamente no vamos a aullar ni nada por el estilo, pero sí lo que vamos a hacer es, después de escuchar ese sonido, vamos a estar con un daño permanente en determinado momento, de acuerdo a la intensidad del sonido, que va a generar un malestar al momento de escuchar, ¿sí? O ese famoso pitido que escuchamos, ¿no? Cuando nos lastiman el oído, imaginemos que sale un fuego de estos en una marcha y pasa cerca de nuestro oído, ¡pum! Escuchamos, y obviamente lo que va a generar es un sonidito que va a ser permanente hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ha generado un daño al cual además no estábamos preparados. Entonces ha generado un pequeño malestar, un pequeño daño. Y si nosotros nos exponemos a más tiempo a esto, pues evidentemente ya se va a hablar de daños que van a ser más severos o daños que van a generar mayor repercusión ya en nuestro organismo. Por eso es que es bueno tener y hacer un uso muy prudente de lo que son los audífonos, porque sin duda dicen, no, es que yo escucho fuerte y me olvido del mundo, me abstraigo del mundo y demás. Sí, lamentablemente te diré que de aquí a un tiempo, cuando ya estés obviamente entrando a otro tipo de edad de adulto mayor, a la adultez, esto va a cobrar factura en tu organismo y en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás exponiendo a tu oído a cantidades, a intensidades demasiado fuertes, que sin duda en algún momento te van a perjudicar. Entonces, si ustedes ven a alguna persona que está, a un adulto mayor que tiene problemas con el oído, pues obviamente aparte de un desgaste normal y natural, habrán otros elementos que van a generar que esto se entorpezca más o se entorpezca menos. Entonces, mucho cuidado con el uso del audífono y por sobre todo, ¿no? Con la cantidad de volumen que tú le das a tus audífonos para que puedas de alguna manera disfrutar a mayor tiempo aquello que puedas oír, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, listo. Dame un segundito. Bien. ¿Alguna duda? El resto, por favor. Esa presentación está en la plataforma, disculpa. No, ahora justamente, porque como lo hemos ido compartiendo dos clases atrás, entonces ya ahora la subo justamente. Ahora la Ya, subo incluso con los dibujitos. gracias. Si no hay nada, chicos, yo les voy a pedir licencia por hoy. No va a haber ni trabajo ni nada. No puedo inventar un trabajo y perjudicarlos. Yo les pido un poco de licencia, de verdad me está costando mucho el hablar. Eh, Proceso de resfrío, espero que sea un resfrío. Eh, si no hay dudas, no hay preguntas, estoy atento, por favor, a responder cualquier cosa que haya generado alguna duda. Lick, Por favor. no es más bien una duda de lo que explicó, sino con respecto a la plataforma. Y es que no he podido subir mis trabajos por el tiempo, no sé si hay un límite de tiempo. Y bueno, quería preguntarle todo eso. Porque bueno, en lo personal a mí se me dificulta un poco subir porque tengo otros pendientes que hacer aparte de la universidad y no puedo hacerlo muy rápido como para mediodía. Entonces quería decirle que no había subido el primer trabajo ni el otro porque justamente el tiempo se cortaba, ya no podía entregar. Entonces, eso le...
Bueno, gracias, Victoria. Ese es el detalle. O sea, yo les pido que cuando haya alguna situación de urgencia, de dificultad, eh, me avisen con anticipación. Yo ahí les pido, y no solamente es a ustedes, sino otro paralelo también que regento, que se pongan un poco en mi lugar. Ya, cuando yo escucho que antes de una clase me dicen, hoy realmente tengo este problema, tengo esta dificultad, o mi internet está fallando, o sea lo que sea, sí, sea lo que sea, eh, yo ya sé y estoy al tanto de que X persona va a tener una dificultad, pero cuando me lo dicen después de que había que entregar la tarea y mucho tiempo después, les soy sincero, o sea, para mí ya genera duda, o sea, ¿verdad? Ahí les digo, por favor, pónganse en mi lugar. Entonces, cuando ya pasó mucho tiempo, o me dicen justo en la tarde después de que teníamos que entregar el trabajo, es que ha pasado esto, yo no sé la verdad, sí, y no digo que no creo en usted, sino que tengo la duda como tal, porque podías habérmelo dicho antes, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, estos trabajos que hemos tenido, había más tiempo, pero el tiempo que lo han hecho, al menos el último de la anterior clase, que era sencillo. Recuerdo uno que lo tengo en mente porque me agradó mucho de Cristal. Al punto, conciso, listo, o sea, no se ha explayado en 4 hojas que algunos me han presentado, les decía, no ha ido al punto, me ha explicado la explicación correcta en sus palabras, un detalle técnico, un gráfico, pum, pare de contar. Pero lo que tenía que haber hecho, o lo que todos tenían que haber hecho, era hacerlo en esa hora, ¿verdad? Que tenían de margen de la clase. Entonces, había el tiempo, no era una tarea que les he dado para después, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta esos detalles, por favor, tomen en cuenta esos detalles. Ya básicamente estamos a 2 semanas de culminar esto. Esta primera parte vamos a tener un pequeño repaso en todos nuestros conceptos teóricos y después ya nos metemos de lleno a lo que es la edición. Pero tomen en cuenta esto, por favor. Si hay alguna dificultad, avísenme con el debido tiempo y ahí vamos a poder encontrar soluciones a todo. Después ya es muy complicado, porque además, y el último argumento, y con esto termino, porque además ya tengo 2 situaciones muy complicadas. Un porcentaje, un grupo de personas más o menos que ya me han presentado y que han cumplido con la consigna. Entonces, yo tengo que ser equitativo para estas personas. Me han presentado. Si yo le doy chance a otra persona para entregarme fuera del plazo, con justa razón estas personas podrían reclamar, ¿para qué nos ha pedido hasta cierta hora? Si después igual podíamos entregar, ¿verdad? Entonces ahí es donde tengo que jugármela con estos dos grupos de personas que han cumplido o no han cumplido por otra razón, por X o Z razón. Avísenme, por favor, avísenme con anticipación para poder ver la forma de solucionar antes de que llegue el límite de tiempo. ¿Ya? Ahora no les voy a dejar nada, ahora no les voy a dejar nada. Ya a la siguiente trabajaremos algo más. ¿Algo más, estimadas, estimados? Lisa, una duda Sí. con esa pregunta. Si nosotros tuviéramos un imprevisto, ¿cómo pudiéramos hacer para hacerlo corroborar, como que hacerlo valer? Como por ejemplo, en mi caso, ahorita no me ha pasado nada, pero yo vivo somos 10 personas que usamos plataformas también Zoom. Tengo a mis hermanos que estudian y tengo a mi cuñado que también estudia y a mi papá que pasa clase. Y en algún caso de que tenga muy mala conexión, ¿cómo yo podría hacer para explicarle ese momento? Que Ya, no me está yendo. perfecto, José Carlos, te entiendo perfectamente. Van a haber situaciones límite también y complejas, ¿no? En que justo se pueda eliminar todo. En esos casos, utilicen los medios que tengan a disposición. ¿Qué quiero decir con esto? Y miércoles se me ha trancado la plataforma, todos están conectados en línea en casa, pero yo estoy seguro que tú puedes mandar un mensaje por WhatsApp a mi número personal. No es necesario que todo el grupo se entere. Mándame un mensaje y dile, mire, tengo este problema. Es solo un mensaje ante una determinada situación extrema, ¿sí? Ya somos grandes para hacer buen uso de aquello. Entonces, mándame un mensaje y perfecto,
perfecto, vemos la forma de solucionar ante esas situaciones que son de inmediato, ¿no? Que no es necesario que vayamos a la dirección y demás. Pero manden un mensaje, háganme conocer qué es lo que sucede. ¿Ya? Ya, Lisa, muchas gracias. Listo. Bien, si no hay más nada, estimados, yo les pido licencia por hoy, por favor. Voy a subir, además, voy a aprovechar de subir esta presentación a la plataforma. Que tengan un buen día. Gracias por estar temprano. Igualmente, hasta luego. Gracias. Luego. Muy buen día. Gracias.